Durante la exigente prueba de sentencia, premio y castigo del desafío siglo XXI, el equipo Gamma se enfrentó a uno de los momentos más frustrantes de toda su participación en la competencia. Lo que prometía ser una victoria segura terminó convirtiéndose en una amarga derrota frente al equipo Omega, todo por una serie de errores y distracciones que, aunque pequeños en apariencia, marcaron la diferencia entre ganar y perder. La jornada dejó un sabor agridulce entre los integrantes de Gamma, quienes iniciaron la prueba con energía y dominio, pero la terminaron con decepción, cansancio y un profundo sentimiento de frustración colectiva. Desde el inicio, Gamma parecía imparable. Su sincronía, velocidad y espíritu competitivo hacían pensar que dominarían la prueba de principio a fin. El grupo logró sacar una notable ventaja sobre sus rivales, avanzando con confianza en cada etapa del circuito. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y varios factores se alinearon en su contra. A medida que el desafío avanzaba, las distracciones, los nervios y la falta de comunicación empezaron a cobrar factura. Uno de los puntos más críticos ocurrió cuando, sin notarlo, el equipo comenzó a bajar varias llantas que en realidad pertenecían al carril de Omega, un error que, además de hacerles perder tiempo, desorganizó por completo su estrategia. El ambiente cambió drásticamente en cuestión de minutos. Lo que era entusiasmo se transformó en tensión. Gamma sabía que cada segundo contaba, y al ver que su ventaja se desvanecía, el grupo empezó a desesperarse. Las miradas entre los integrantes reflejaban confusión y reproche, aunque todos intentaban mantener la calma. Fue un momento clave en el que la unión del equipo fue puesta a prueba, y no todos reaccionaron de la misma manera. Algunos trataron de animar a los compañeros, mientras que otros, dominados por la frustración, preferían guardar silencio. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Valentina tuvo serios problemas para superar uno de los obstáculos más complejos del circuito. Era el mismo punto donde anteriormente Katiuska había llorado del estrés y donde Eleazar sufrió una aparatosa caída. Aquella sección del recorrido se convirtió en una verdadera pesadilla para Gamma. Valentina, visiblemente nerviosa, intentaba pasar entre los sacos, pero una y otra vez terminaba cayendo. Cada intento fallido no solo la agotaba físicamente, sino que también afectaba su confianza. Sus compañeros intentaban alentarla con palabras de apoyo. Yudisa, desde el otro extremo, la llamaba con voz firme, asegurándole que la esperaba al otro lado y que no debía soltarse. Sin embargo, el miedo de Valentina era evidente. Potro, por su parte, también intentó motivarla, recordándole que confiara en su fuerza y equilibrio, que no mirara hacia abajo y siguiera adelante. A pesar de los esfuerzos del equipo por animarla, el miedo la dominó durante varios minutos que resultaron decisivos. El cansancio y la presión empezaron a notarse. Mientras Valentina seguía intentando superar el obstáculo, Gio decidió intervenir. Corrió para asistirla, buscando una forma más segura para que lograra cruzar sin volver a caer. Fue un gesto de compañerismo que mostró la unión de Gamma incluso en medio de los errores, pero lamentablemente, ese tramo ya les había costado una valiosa ventaja. Cuando finalmente Valentina logró pasar, Omega ya había recuperado terreno. A pesar del contratiempo, Gamma no se dio por vencido. El equipo continuó avanzando con determinación, intentando recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, cuando llegaron a la siguiente sección, ocurrió otro error que complicó aún más las cosas. Al llegar a una zona donde debían escoger entre diferentes carriles, los integrantes de Gamma se confundieron y terminaron ingresando en el carril que correspondía a Omega. A pesar de que se les advirtió que estaban en el camino equivocado, Potro minimizó el problema y dijo que no había nada de qué preocuparse. Esa decisión fue un grave error estratégico. Mientras intentaban reorganizarse, el equipo terminó ayudando, sin querer, a su rival. La confusión generó caos y descoordinación. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Omega había aprovechado la situación para avanzar sin interrupciones, mientras Gamma debía retroceder y retomar el recorrido correcto. La frustración se apoderó de ellos, especialmente de Gio y Potro, quienes sabían que ese despiste les podía costar la victoria. Aún así, ninguno se rindió. El espíritu competitivo de Gamma seguía intacto, y con una mezcla de coraje y determinación, corrieron para intentar nivelar la competencia. Pero el desgaste físico ya era evidente. Los obstáculos, la confusión y los errores habían mermado su energía. A pesar de los gritos de aliento y la insistencia de mantener la concentración, el equipo ya no se movía con la misma fluidez de los primeros minutos. El tercer golpe llegó cuando estaban en la parte final del circuito, justo cuando parecían recuperar el ritmo. Tras levantar y colocar varias llantas en su sitio, se dieron cuenta de que una faltaba. Al principio pensaron que se trataba de un error visual, pero al revisar el terreno,
confirmaron que una de las llantas se había perdido. Gio, preocupado por no dejar la tarea incompleta, se lanzó al foso y empezó a buscar desesperadamente la pieza faltante. Gritaba a sus compañeros para que revisaran en distintas zonas, pero nadie lograba encontrarla. Los segundos se hacían eternos. Omega, mientras tanto, aprovechaba la confusión de sus rivales para avanzar con paso firme hacia la meta. La tensión en Gamma era total. La voz de Yudhishthira rompió el silencio cuando, finalmente, logró divisar la llanta extraviada. Sin perder un segundo, se lanzó por ella y la recuperó, tratando de no perder el ritmo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, la ventaja perdida, los minutos invertidos en la búsqueda y la desorganización interna terminaron sellando su destino. Omega cruzó la línea final primero, asegurando la victoria en la prueba del box amarillo. Al escuchar el silbato final, los rostros de los integrantes de Gamma lo dijeron todo. La frustración era evidente. Algunos se quedaron mirando el suelo, otros respiraban hondo tratando de contener las lágrimas o el enojo. Era un golpe duro, especialmente porque sabían que habían tenido todas las posibilidades de ganar, pero los errores se acumularon hasta volverse imposibles de revertir. Una vez terminada la competencia, la conversación en el equipo fue inevitable. Nadie quería señalar culpables, aunque todos sabían en qué momentos habían fallado. Valentina, visiblemente afectada, reconoció que sus caídas habían contribuido al retraso, y se disculpó con el grupo. Potro, en cambio, aceptó que su decisión de usar el carril equivocado fue un descuido que desordenó al equipo. Gio, agotado pero con humildad, dijo que todos debían aprender de lo ocurrido y que lo importante era no perder la motivación. El ambiente en el campamento después de la derrota fue silencioso. Gamma volvió con el peso del castigo que les esperaba, pero también con una reflexión profunda sobre su desempeño. A pesar de todo, había un consenso entre ellos. La clave para recuperarse estaba en la concentración. Sabían que la presión del desafío no solo ponía a prueba su fuerza física, sino también su mente y su capacidad para mantener la calma en medio del caos. Durante la noche, las conversaciones entre los integrantes se centraron en cómo evitar que algo así volviera a ocurrir. Eleazar comentó que el miedo y la falta de comunicación eran los verdaderos enemigos en la competencia, mientras que Yudhishthira recalcó que no se trataba de culpar a nadie, sino de reforzar la confianza entre todos. Potro, más tranquilo, prometió ser más cuidadoso con las decisiones estratégicas, y Valentina, aunque aún afectada, aseguró que trabajaría en superar su miedo a los obstáculos. El equipo comprendió que las pruebas del desafío no solo exigen fuerza o velocidad, sino también coordinación, confianza y serenidad. La derrota fue dura, pero también se convirtió en una oportunidad para crecer. Cada integrante entendió que los errores son parte del proceso y que, más allá del resultado, la verdadera fortaleza está en levantarse y seguir luchando. La pérdida frente a Omega quedará como una de las lecciones más importantes de Gamma en la competencia. Aun con la frustración de haber tenido la victoria al alcance de sus manos, el grupo demostró que, incluso en medio de la adversidad, su unión sigue siendo su mayor fortaleza. El reto ahora será transformar esa derrota en motivación para las próximas pruebas, manteniendo la concentración y la fe en que, con disciplina y trabajo en equipo, aún pueden alcanzar la gloria que tanto anhelan dentro del desafío siglo XXI. Suscríbete para más contenido exclusivo del desafío siglo XXI, análisis, polémicas y todo lo que ocurre dentro del reality más exigente de Colombia. Activa la campanita y no te pierdas ningún detalle del próximo episodio.